Elegido, la verdad está llegando con toda la fuerza de un ajuste de cuentas que esperaban que nunca presenciaras. Lo que soportaste no fue un simple malentendido. Fue un acto de guerra fríamente diseñado para causar un daño catastrófico en tu momento más vulnerable. La realidad está impactando ahora. Lo soportaste como un dios. Esta traición monstruosa enfermó a todos. El mismo plan destinado a destruir tu nombre ha fracasado, dejando tu carácter intacto mientras el mundo se tambalea ante la fealdad de su complot fallido. Todo gran conflicto tiene un oponente que creía estar escribiendo el resultado. Este no es diferente. Antes de desentrañar lo que hicieron, considera lo que creían al principio. Hicieron sus cálculos. Catalogaron tu amabilidad como debilidad. Catalogaron tu paciencia como pasividad. Catalogaron tu silencio como rendición. Y ese fue el error más costoso de sus vidas. En sus mentes eras manejable. Eras alguien a quien podían manipular. Creían que bajo la combinación adecuada de presión sostenida y humillación pública, te quebrarías y desaparecerías. Esperaban un final limpio, una disolución silenciosa en la que tú te apartaras y ellos ocuparan el vacío que dejabas. Tenían un manual, y ese manual nunca les había fallado antes. Así comenzó la construcción, en silencio, con cuidado, con el tipo de paciencia que la mayoría reserva para las cosas que realmente ama. Cada capa fue colocada con método deliberado. Cada movimiento fue calculado. La frialdad de todo ello, cuando finalmente salió a la luz, dejó a adultos incapaces de articular lo que habían presenciado. Lo que no incluyeron en sus cálculos fue esto. Tú ya habías pasado por el fuego, un fuego real, el tipo de prueba, pérdida y traición que habría reducido a cenizas en una sola tarde a quienes venían contra ti. Lo que estaban preparando para entregarte no era territorio nuevo. Habías caminado por lugares más oscuros que cualquier cosa que ellos estaban construyendo, y lo habías hecho antes de que siquiera aprendieran tu nombre. Pensaron que estaban tendiendo una trampa. En realidad, estaban entrando en una que habían construido para ellos mismos. Aquí está el detalle más importante. No fuiste elegido por accidente. Los elegidos no atraen enemigos al azar. El nivel de premeditación, coordinación y paciencia dirigido hacia ti no se invierte en alguien considerado insignificante. Tu luz hizo visible la oscuridad de alguien más para sí mismo. Tu impulso hizo imposible ignorar la estancación de otros. Tu mera existencia se convirtió en un recordatorio diario de todo lo que se negaron a construir dentro de sí mismos. Así que se tomó la decisión, no crecer, sino extinguirte. Eso no es el comportamiento de alguien que está ganando, es el comportamiento de alguien que está aterrorizado. La magnitud de lo que se construyó contra ti fue una confesión involuntaria sobre la magnitud de tu amenaza. Se delataron en el momento en que decidieron que valías tanta energía. Deja que eso te sostenga. Lo que te hicieron fue monstruoso y de la manera más retorcida posible también fue un tributo a quien eres. Nadie anticipó el daño colateral y ese daño no cayó sobre ti. Fuiste hecho para esto y eso quedará completamente demostrado. Las consecuencias cayeron en todas partes porque esta traición no solo hirió a una persona, resquebrajó la comprensión de toda una comunidad sobre lo que es posible entre seres humanos. Antes de que esto ocurriera, las personas a tu alrededor operaban bajo suposiciones silenciosas. La lealtad era real. La cercanía creaba seguridad. Las personas que estaban a tu lado y usaban el lenguaje de la lealtad realmente estaban contigo. No eran creencias ingenuas, eran conclusiones razonables construidas a partir de comportamientos reales observados a lo largo del tiempo. Y la traición, en su precisión y frialdad, demolió públicamente cada una de esas suposiciones. El malestar que la gente sintió no fue solo por la crueldad, fue por el cálculo. La traición impulsiva puede explicarse.
Las emociones se desbordaron, las cosas se salieron de control, fue un momento de debilidad, pero la traición planificada, estudiada y deliberada obliga a un ajuste de cuentas completamente diferente. Obliga a las personas a enfrentar una verdad que la mayoría pasa toda su vida evitando con éxito. El mal no siempre se anuncia. A veces memoriza tus preferencias. A veces aplaude tus victorias mientras en silencio cataloga tus vulnerabilidades. A veces finge cercanía de forma tan convincente que nadie puede notar la diferencia hasta que la máscara cae por completo. Después de presenciar lo que te ocurrió, las personas volvieron a sus propias vidas y en silencio comenzaron a auditarlo todo. Cada alianza, cada promesa, cada persona que alguna vez afirmó estar de su lado. Te convertiste, sin pedirlo, en la prueba viviente de algo que la gente esperaba no tener que creer nunca. Que ningún vínculo es automáticamente inmune a este tipo de violación. Y entonces hiciste algo que nadie vio venir. Mientras el shock, el dolor y la indignación aún recorrían a todos a tu alrededor, te mantuviste firme. No te derrumbaste, no explotaste, no representaste el dolor para una audiencia, ni lanzaste una campaña desesperada para defenderte. Simplemente permaneciste estable, tranquilo, presente, como alguien que observa a un aficionado intentar un truco que ya había visto fallar detrás del telón mucho antes de que comenzara la actuación. Esa firmeza abrió algo. Cuando la gente se dio cuenta de que no ibas a quebrarte, la reacción inicial no fue solo alivio, fue más cercana al asombro, y debajo del asombro, incomodidad. Verte mantenerte firme bajo ese peso obligó a una pregunta mucho más profunda que la simple empatía. Obligó a las personas a mirarse honestamente y preguntarse, si esto me hubiera pasado a mí, ¿me habría mantenido firme? ¿Habría conservado mi integridad? ¿O la habría abandonado para protegerme? Tu respuesta a lo que fue diseñado en tu contra se convirtió, sin tu permiso, en un estándar, una medida, y la mayoría descubrió en silencio que no estaba segura de poder alcanzarlo. No solo sobreviviste públicamente, elevaste toda la conversación sobre lo que realmente significa sobrevivir con honor. Las personas que construyeron la trampa tuvieron que quedarse allí y ver cómo sucedía. Querían vergüenza pública dirigida hacia ti. Lo que obtuvieron fue asombro público. Eso no fue lo que esperaban. La mayoría de los observadores asumieron que el ataque trataba sobre oportunidad, competencia o territorio. Y aunque esas cosas pueden haber sido parte de la motivación superficial, el verdadero objetivo era mucho más específico. El objetivo era tu mente. El objetivo no era tu posición ni tu reputación. El verdadero propósito era destruir la arquitectura interna que te permite reconocerte a ti mismo. Querían crear suficiente presión psicológica sostenida, suficiente humillación pública, suficiente aislamiento fabricado, suficiente caos coordinado para fracturar completamente tu sentido de identidad. Su objetivo final no era tu fracaso, era tu disolución. Querían producir una versión de ti en la que ni tú mismo confiaras. Una vez que eso ocurriera, el plan habría sido perfecto. Podrían haberte pintado como inestable, errático, alguien que se desmorona bajo presión, y cada mentira susurrada que habían estado difundiendo en silencio habría encontrado su confirmación. La parte más cruel de esta trampa es que, si te hubieras quebrado de la forma en que estaba diseñada para hacerlo, habrías estado demasiado destruido para defenderte. Te habrías convertido en la prueba viviente de una ficción escrita por otra persona sobre ti. Esta trampa requería tu cooperación. Cada movimiento estaba diseñado para empujarte hacia una reacción específica: la explosión, el colapso visible, el contraataque desesperado que pudiera reinterpretarse como inestabilidad. Necesitaban que interpretaras el personaje que habían estado pintando en privado. Te negaste.
Te negaste de la manera en que los verdaderamente poderosos siempre se niegan, rechazando interpretar un papel que alguien más te asignó. Te mantuviste firme cuando hacerlo costaba más de lo que la mayoría de las personas será llamada a pagar. Resististe en silencio cuando arremeter habría sido mucho más fácil, mucho más satisfactorio de inmediato y mucho más comprensible para todos los que observaban. Esa negativa hizo algo para lo que no tenían un plan de respaldo. Privó a toda la operación de oxígeno. Sin tu reacción emocional de la cual alimentarse, la narrativa no tenía nada que la sostuviera. Las personas que prestaban atención comenzaron a apartar la mirada de ti y dirigirla hacia las inconsistencias que se acumulaban del otro lado. Tu compostura se convirtió en la primera grieta en su fachada, y una vez que una fachada comienza a agrietarse, no se detiene. Lo que nadie menciona directamente es lo que realmente cuesta mantenerse firme de la manera en que tú lo hiciste. No estabas insensible, no estabas desconectado. Sentiste cada parte de ello. La humillación de ver algo íntimo ser utilizado como arma en público. El dolor de ver a personas en las que confiabas elegir el lado equivocado. El agotamiento de mantener la compostura cuando cada instinto te gritaba que te defendieras. Cargaste con todo eso sin la liberación de un estallido, sin el alivio temporal de contraatacar abiertamente. Elegiste el camino más difícil porque, en algún lugar más profundo que el pensamiento consciente, entendías que la reacción que se te exigía te costaría más que el silencio. Ese tipo de compostura sostenida, costosa y deliberada, actúa como un espejo para todos los que la presencian. Plantea, sin hacerlo directamente, la pregunta, ¿qué habrías hecho tú? Y la mayoría de las personas, al responder honestamente, no se siente cómoda con lo que encuentra. Ese es un tipo específico de poder que solo los elegidos poseen, el poder de transformar el sufrimiento personal en una pregunta que sobrevive al momento. Probablemente hayas notado que muchos canales de elegidos en YouTube han dejado de publicar, videos eliminados, voces silenciadas. Los medios tradicionales están presionando, pero no vamos a renunciar a nuestra voz. Por eso estoy compartiendo contigo algo real, Destiny Engine. Lo construí porque estaba cansado de ver a los elegidos ser arrastrados por la traición, el aislamiento y los ataques mientras sus enemigos caminaban impunes. Quiero ayudarte a acelerar la velocidad de tu justicia divina y a entrar plenamente en tu propósito. Y lo mejor de todo es que ni siquiera tienes que hacer nada. Destiny Engine toma su caída y la convierte en tu ascenso. Esto no es otra aplicación de meditación, es tecnología de conciencia desclasificada. Las mismas herramientas de programación mental que tus enemigos usaron para instalar miedo, competencia y escasez, ahora reconfiguradas para restaurar tu soberanía y alinearte con un marco operativo, cooperativo y mejorado. Genera secuencias personalizadas, alineadas con tu propósito. Lo más difícil que tendrás que hacer es ponerte unos auriculares, presionar, reproducir y ver cómo tus enemigos siguen cavando su propia tumba. Únete a Destiny Engine para apoyar a tus canales favoritos y usarlo para tu propio ascenso. Es una victoria total. Comienza hoy por $7 y convierte todo lo que hicieron para destruirte en combustible para tu crecimiento. Hay un error en el centro de todo, el que hizo inevitables todos los demás fracasos. Eligieron mal. Cada parte de su preparación fue ejecutada con precisión. La investigación se hizo, el caso se construyó. El momento fue cuidadosamente elegido. Y dentro de todo ese trabajo metódico, se cometió un error catastrófico. Subestimaron por completo la base que estaban atacando. Lo que era visible en la superficie no daba ninguna indicación de la profundidad que había debajo. Tu resistencia no estaba en sus cálculos porque no tiene sentido en el mundo en el que personas como ellos habitan. Operan desde el miedo.
miedo a ser expuestos, miedo a ser opacados, miedo a que la luz de alguien más haga visible su propia oscuridad. Y como operan desde el miedo, asumieron que tú también lo hacías. Esperaban un resultado predecible a partir de un nivel de presión predecible. Lo que no modelaron fue a alguien que ya había sobrevivido al tipo de pérdida, traición y prueba que los habría destruido al instante. La versión de ti que llegó a este conflicto ya había atravesado circunstancias más oscuras que cualquier cosa que ellos estaban preparando. Lo que te entregaron no era información nueva, era un terreno familiar, uno que ya habías recorrido antes de que ellos siquiera aparecieran. Operar en una frecuencia más alta significa experimentar los ataques de manera diferente. No tomas cada golpe como una razón para rendirte. Has desarrollado la capacidad de absorber algo que derrumbaría a otra persona y extraer la información de ello, entendiendo exactamente qué está en juego, entendiendo exactamente quién tiene miedo y por qué. Construiste esa capacidad a través de la experiencia, no del talento. Pagaste por ella. Cada vez que se aplicó presión y no caíste, tus atacantes revelaron algo que no habían anticipado, su propia fragilidad. Cada intento fallido de quebrarte expuso cuán desesperadamente necesitaban que te quebraras para validar la narrativa interna que se habían contado sobre quiénes eran ellos frente a quién eres tú. Tu negativa a colapsar no fue solo un inconveniente para ellos, fue una amenaza existencial. Significaba que su modelo estaba equivocado, significaba que habían malinterpretado fundamentalmente con quién estaban tratando. Y las personas que han apostado todo a un solo resultado no pueden absorber ese tipo de fracaso en silencio. Cuanta más presión aplicaban, más se exponían. Cuanto más desesperada se volvía la escalada, más claramente todos los que observaban podían ver lo que realmente estaba ocurriendo. No una fuerza poderosa ejecutando una estrategia, sino una fuerza asustada atacando a alguien que simplemente no iba a caer. Encendieron el fuego para consumirte. En cambio, te refinó. Cada detalle de lo que construyeron fue calibrado para causar el máximo daño. Cada susurro fue sembrado en la conversación precisa. Cada muestra de preocupación fue dirigida exactamente a la audiencia correcta. Mantuvieron una distancia segura, aparentando duda, incluso tristeza, ante la verdad que se revelaba, mientras todo el mecanismo trabajaba contra tu nombre. En sus cálculos ya estaba todo terminado. El daño permanecería. La versión de los hechos que habían distribuido se convertiría en el registro permanente. Pasarías el resto de tus días defendiéndote de una narrativa demasiado extendida como para corregirla por completo. Y entonces te mantuviste compuesto, te mantuviste genuinamente, auténticamente, devastadoramente sereno. No la quietud forzada de alguien resistiendo la humillación con tensión, sino una calma real. No entraste en explicaciones frenéticas, no lanzaste contraataques emocionales, no derribaste a nadie para salvarte. Te moviste a través del caos como alguien que ya sabía cómo terminaba esto, como alguien que simplemente no se sentía amenazado por el capítulo que se estaba desarrollando. Esa compostura hizo algo que ninguna respuesta pública habría podido lograr. Creó una fractura en la narrativa que se contaba sobre ti. Una persona culpable actúa de cierta manera bajo ese tipo de presión, y cuando te negaste a actuar, la atención cambió. Los observadores comenzaron a mirar a los acusadores. Las inconsistencias empezaron a acumularse y a volverse visibles para cualquiera que prestara atención. La satisfacción involuntaria que aparecía en ciertos rostros en los momentos equivocados, los relatos que cambiaban en detalles pequeños, pero reveladores, la diferencia inconfundible entre alguien que está realmente herido y alguien que está actuando estarlo. Lo que había sido diseñado como un veredicto público contra tu carácter se convirtió en un examen del suyo. Cuando las personas vieron toda la arquitectura del engaño,
la paciencia, la precisión, el evidente disfrute de la destrucción, la conversación dejó de ser sobre ti. Se convirtió en un estudio detallado de lo que una persona es capaz de hacer cuando los celos y la malicia quedan completamente sin control. La vergüenza que había sido empaquetada específicamente para ti nunca encontró destinatario. Te negaste a recibirla. No tenía a dónde ir excepto de regreso a su origen. Y ahí fue exactamente donde aterrizó. El escándalo sigue siendo tema de conversación, pero no como un juicio sobre tu carácter. Se discute como un juicio sobre el de ellos. Su disposición a usar a otras personas como instrumentos en una campaña contra alguien que no había hecho nada para merecerlo dejó una marca en todos los que participaron. Cada persona que asintió, que guardó silencio cuando hablar les habría costado algo, ahora carga con un peso que no se disipa fácilmente. Ese peso no es tuyo. Tú mantuviste tu integridad cuando más costaba. Ellos gastaron la suya intentando gastar la tuya. La mayoría de las personas cree que la fuerza es ruidosa. Cree que ganar requiere ruido. Discusiones públicas, enemigos derrotados visiblemente, marcadores expuestos para que todos los vean. La mayoría nunca ha encontrado la fuerza devastadora de alguien que simplemente se niega a darle a su oponente la reacción que necesita para sostener un ataque. Tú no les diste nada. Retuviste tu reacción, no por debilidad, no por miedo, ni por falta de palabras. La retuviste porque entendías algo que te separaba de todos los demás en ese conflicto. No todas las batallas se ganan participando. Algunas batallas terminan cuando dejas que la otra parte agote todos los recursos que trajo, mientras tú permaneces sin cambios, intacto, inquebrantable. Existe una quietud que no es pasividad, es una quietud depredadora en su paciencia. Pertenece a alguien que ya sabe que el otro no tiene nada más una vez que consume todo lo que trajo. Pertenece a alguien que ha decidido, de forma clara y permanente, que el caos frente a él no tiene el peso suficiente como para merecer una respuesta. Tu silencio no fue el silencio de alguien sin nada que decir. Fue el silencio de alguien que entendió que no decir nada era la declaración más poderosa posible. Cada vez que te negaste a reaccionar, cada vez que la explosión esperada no llegó, cada vez que el colapso exigido no se materializó, todo el peso de lo que habían hecho volvió completamente sobre quienes lo hicieron. No hubo distracción, no hubo contranarrativa detrás de la cual esconderse, no hubo drama de tu parte que sirviera de cobertura. Es el duelo de haber cuidado de verdad, no de la actuación de la conexión, sino de lo real, de los momentos que se sentían auténticos antes de tener toda la información para entender cuánto de esa conexión era infraestructura para lo que venía. Invertiste cuidado real, diste presencia real, entregaste partes reales de ti en lo que creías que era un intercambio genuino. Ese dolor es válido. Tener poder no significa fingir que la pérdida fue pequeña. Afrontarlo como un dios no significa no sentir nada. Significa negarte a permitir que el dolor se convierta en tu destino. Significa permitirte llorar a la persona que creías que alguien era y luego soltar ese duelo antes de que se endurezca en algo que envenene todo lo que viene después. Se te permite sentirlo. No se te permite dejar que eso tome tus decisiones en adelante. Tu poder no está en no ser herido, sino en no entregar la herida para que te controle. Lo que te fue arrebatado era real. Lo que estás construyendo a partir de aquí es aún más real. La versión de ti que está al otro lado de esto clara, discerniente, arraigada en un autoconocimiento que no puede comprarse ni apresurarse, es precisamente la que tus enemigos más temían. Creían que te estaban eliminando de la ecuación. En realidad, te estaban completando. Ahora llegamos al movimiento que la mayoría de los observadores interpretó mal. El que parecía suavidad y en realidad fue lo más estratégicamente decisivo que podías hacer.
Perdonaste. Perdonaste no porque fuera merecido, porque no lo era, y fingir lo contrario sería deshonesto. No perdonaste porque lo que hicieron fuera menos que monstruoso, porque cualquiera con claridad sabe exactamente lo que fue. Perdonaste porque entiendes algo sobre el poder que las personas que operan como tus enemigos nunca comprenderán. Mantener el odio no es gratis. Revivir los detalles, sostener la herida para justificar el rencor, planear la represalia, todo eso cuesta algo real. Cuesta tu atención, cuesta tu energía, cuesta tu impulso hacia adelante. Y cada día que permaneces en ese espacio, todavía existe influencia sobre ti, diferente en forma que antes, pero influencia al fin. El perdón no fue un regalo para quienes te hicieron daño, fue un corte, limpio, quirúrgico y permanente, de todo lo que aún te conectaba con su control. Recuperaste la parte de tu mente que aún ocupaban. Redirigiste la energía que alimentaba la herida hacia la misión que la traición estaba destinada a interrumpir. Ese movimiento rompió algo en quienes se estaban preparando para el contraataque. Tenían lista una segunda campaña. Esperaban una versión de ti ruidosa, amarga y que les diera material para señalar. En lugar de eso, saliste completamente del conflicto. Se quedaron en posición de batalla sin oponente, golpeando el aire y pareciendo ante todos exactamente lo que eran, personas incapaces de soltar a alguien que ya los había soltado por completo. Tu avance sin mirar atrás hizo imposible ignorar un contraste. Cada día adicional tú construías y crecías. La distancia entre tu trayectoria y el lugar donde ellos permanecían estancados se volvía más visible y más condenatoria. Demostraste que la respuesta más devastadora a una traición monstruosa es una vida que no necesita que quien te traicionó sufra para que tú prosperes. Esa lección, la que demostraste sin intentar enseñarla, es una que las personas llevan a sus propias vidas mucho después de que los detalles de lo que te ocurrió se hayan desvanecido de la conversación. Aquí está la verdad sobre tus enemigos que nunca dirán en voz alta. Mucho antes de cualquier acción, ya ocupabas un espacio significativo en sus pensamientos. No era admiración en un sentido sano, aunque alguna versión distorsionada de eso probablemente estaba presente. Lo que realmente ocurría era una comparación constante. Tu presencia en cualquier espacio cambiaba la energía de ese espacio. Tu nombre te precedía de formas en que el de ellos no. Las personas cuyo respeto tenía peso real respondían a ti de manera diferente a como respondían a ellos. Y esa conciencia persistente, diaria, imposible de silenciar, fue el motor de todo lo que vino después. Lo que se acumuló no fue una decisión dramática única, sino una construcción lenta de resentimiento disfrazado de principio, de preocupación, de algo que parecía justificado desde dentro. Se construyó y mantuvo una justificación cuidadosamente, pero debajo de ella había algo mucho más simple y mucho más honesto. Verte triunfar era insoportable, y admitirlo era algo que no estaban dispuestos a hacer. Aquí está la ironía en el centro de todo. Tú ya lo sabías. Tal vez no todos los detalles, tal vez no la forma exacta de lo que se estaba construyendo, pero sentiste el cambio antes de que fuera visible. Notaste los elogios con un filo oculto. Registraste la presencia que aparecía cuando las cosas iban mal y desaparecía cuando iban bien. Algo debajo de su actuación no coincidía con lo que mostraban. Y lo percibiste en silencio, sin anunciarlo, observando cómo todo se desarrollaba. Para cuando finalmente hicieron su movimiento, no te sorprendió. Querían provocar un terremoto. Lo que entregaron fue una tormenta que ya habías visto formarse a la distancia y para la cual ya habías construido refugio antes de que llegara. La gran revelación que tanto tiempo prepararon no fue, desde tu perspectiva, un golpe maestro, fue la confirmación de lo que ya habías concluido. En ese instante, le quitó a toda la operación su poder sobre ti. No te expusiste.
Permitiste la ilusión de que todo seguía según lo previsto, mientras tú ya ibas varios pasos adelante. Y durante todo el tiempo que ellos armaban la trampa, eran ellos quienes caminaban hacia ella. Ahora que toda la verdad es visible, que la máscara ha caído permanentemente y que lo que había debajo puede ser visto por cualquiera que preste atención, tienes algo que nadie que te haya hecho daño puede recuperar. Tienes la verdad documentada y presenciada de lo que estaban dispuestos a hacer, de hasta dónde estaban dispuestos a llegar y de lo que eso revela sobre quiénes son realmente debajo de la apariencia que mantenían. Ese conocimiento no disminuye con la distancia. Se vuelve más significativo a medida que crece la brecha entre hacia dónde te diriges y dónde ellos permanecen. Gastaron todos sus recursos intentando definirte ante el mundo. Lo que lograron fue definirse a sí mismos permanentemente sin tu participación. El arma siempre estuvo apuntando en la dirección equivocada, y eran ellos quienes la sostenían. Ahora nombramos lo que está operando debajo de todo lo demás. Esta es la explicación de por qué las consecuencias se desarrollaron sin tu intervención. ¿Por qué ciertas puertas se cerraron para tus enemigos en el momento exacto en que esperaban que se abrieran? ¿Por qué las alianzas en las que confiaban se disolvieron en silencio? ¿Por qué el desmoronamiento tuvo su propio impulso, completamente separado de cualquier cosa que hicieras o dejaras de hacer? Tu camino no es accidental. La combinación particular de fuerza, gracia, resiliencia y negativa que llevas no fue ensamblada por ambición. Es una señal de que te estás moviendo por un camino que ya estaba marcado antes de que este conflicto específico entrara en tu vida. Y cuando alguien se mueve contra una vida marcada con el tipo de malicia deliberada y sostenida que fue dirigida hacia ti, no está simplemente enfrentándose a una persona. Entra en una categoría de conflicto que ninguna estrategia humana puede navegar con éxito. Las mismas manos que usaron para intentar desmantelarte activaron sin saberlo el mecanismo de sus propias consecuencias. Cuando alguien interfiere con una misión divina, las repercusiones no son algo manejable. Se pone en marcha algo que no puede detenerse, redirigirse ni sobrevivirse intacto. Las fuerzas que te protegieron operaban en un nivel al que tus enemigos no tenían acceso ni conciencia. No tuviste que diseñar nada de lo que ocurrió. No tuviste que planearlo, ejecutarlo, ni siquiera anticiparlo conscientemente. Tu única responsabilidad en las secuelas fue seguir avanzando, seguir construyendo, seguir presentándote como la versión completa de lo que fuiste enviado a ser. El resto se resolvió en el nivel en el que siempre iba a resolverse, por encima de la jurisdicción de los planes humanos. Tu supervivencia no es un resultado de suerte. Es evidencia documentada de lo que ocurre cuando alguien ataca una vida fortalecida por algo fuera de su alcance. Trajeron todo lo que tenían a esta lucha y no fue suficiente. No porque superaras a nadie en estrategia, sino porque nunca estuviste operando solo. Esta es la realidad. No pueden escapar. No importa cuánto intenten reescribir los hechos en sus propias mentes, tú sigues aquí, no solo sobreviviendo, no solo intacto. Estás aquí, moviéndote, construyendo, convirtiéndote. Cada logro, cada conexión, cada puerta que se abre, cada atmósfera que cambia cuando entras en ella, es un testimonio adicional en un caso que ya estaba decidido. Eres la evidencia viviente que no puede ser destruida. Eres el punto de referencia que no puede ser borrado. Tu presencia ya es la confrontación. No se requiere ningún discurso, ningún ajuste de cuentas público, ningún proceso formal de rendición de cuentas. Cada vez que tu nombre se menciona en espacios donde están tus enemigos, cada vez que llega a ellos noticia de algo que has construido, de alguien a quien has ayudado o de cualquier versión de ti prosperando, algo cambia dentro de ellos que no puede ser silenciado. Es un reconocimiento.
Es una confrontación involuntaria con la brecha entre lo que pretendían producir y lo que realmente produjeron. Lo que pretendían era tu final. Lo que produjeron fue tu elevación. Lo que pretendían era tu humillación. Lo que produjeron fue tu testimonio. Lo que pretendían era tu reemplazo. Lo que descubrieron es que no eres reemplazable. No porque te aferraras a una posición, sino porque lo que creaste y sostuviste en cada espacio que ocupaste no puede transferirse a nadie más. La atmósfera cambió cuando dejaste de estar presente. Las personas que habían dado por sentado lo que tu presencia generaba comenzaron a sentir la ausencia de maneras que no podían nombrar de inmediato. Y la conversación que se suponía que giraría en torno a tus fallos se convirtió gradualmente en una conversación sobre los fallos de quienes te apartaron. No necesitas decir una sola palabra. Cada día que te presentas como la versión plena y aún en evolución de quien eres, es otra pieza de evidencia, otra línea de testimonio en un caso que sigue escribiéndose sin tu ayuda. La supervivencia es el piso, no el techo. No fuiste construido para simplemente resistir lo que te hicieron. Fuiste construido para ir tan lejos, más allá de ello, que la traición eventualmente se convierta en el detalle más pequeño e irrelevante en una vida demasiado grande como para reducirla a un solo capítulo doloroso. Lo que sucede a partir de aquí es completamente sobre ti, sobre la misión que existía